Cada día en España hay más de 200 personas que intentan quitarse la vida y es inabarcable el número de ciudadanos que se lo plantea. No son llamadas de atención, son personas con un sufrimiento extremo que piensan que no hay otra salida. El suicidio ya es la principal causa de muerte en España en adolescentes y jóvenes que tienen entre 15 y 29 años. Es la cifra más alta de la historia. ¿Hasta dónde tiene que escalar esta estadística para cambiar la mirada y que el suicidio se convierta en un problema de salud pública? Hoy, en esta iniciativa de Aldeas Infantiles, tratamos de romper uno de los grandes aliados del dolor, el silencio. Jóvenes, expertos y familiares supervivientes hablan para prevenir el suicidio y tenemos mucho que decir. Vamos allá. José Antonio, presidente del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Rosa, directora del Instituto Guadarrama. Y Yaiza es compañera periodista especializada en información social. La prevención del suicidio es una cuestión que hay que abordar de forma integral, desde todos los sectores sociales. Pero claro, para eso lo primero es tejer unas redes, ponerlos en contacto. Y esto es lo que pretendemos ahora, con una periodista, una directora de instituto y el presidente de un colegio de psicología. Así que vamos a intentarlo por lo menos mientras dure la conversación. Me gustaría empezar por Rosa, porque tú trabajas en un lugar privilegiado para detectar el sufrimiento de los adolescentes, un instituto, probablemente el lugar donde más horas pasan al día. ¿Dirías que disponéis de los elementos necesarios para poder detectar si hay sufrimiento en alguno de vuestros estudiantes? Hay muchos profesores, hay otros compañeros que nos ayudan y nos facilitan información de algunos que se encuentran mal. Pero muchas veces solo detectamos la punta del iceberg, porque hay situaciones en las cuales los chicos no las cuentan, que las sufren, no se lo cuentan ni siquiera a su amigo, ni a su madre, ni a ningún profesor. Lo que echamos en falta es alguien que también a nosotros nos ayude y que nos diga cómo actuar y cómo intervenir. Muchas veces tenemos miedo incluso de meter la pata, si lo habremos hecho bien o lo hemos hecho mal. Nosotros echamos en falta que haya algún recurso, un psicólogo, a lo mejor por zona, que cuando ocurren estas situaciones, que venga, nos asesore, hable con la clase, por no decir si ya realmente un día ocurre una cosa, una desgracia, y se produce y se lleva a término. En ese caso, desde luego, es indispensable esa figura, porque los profesores también sufrimos y no somos en esos momentos ni capaces de acompañar. ¿Disponéis de algún tipo de protocolo en el caso de que detectéis a un joven o una joven que esté sufriendo? Y si es así, ¿en qué consiste ese trabajo? Sí, contamos con unos protocolos que se han establecido por norma. A partir de ahí, pues hay una serie de reuniones de personas que tienen que trabajar para, digamos, proteger a ese alumno, y consiste en informar a las familias, informar a los profesores, vigilar y sobre todo acompañar al alumno para que en esa situación en la que se encuentra pues pueda ir a mejor, que ese es nuestro objetivo, que la situación se solucione o que por lo menos vaya mejor. Y sobre todo comunicar a servicios externos como son los psicólogos o los servicios sociales. Si me permites, te hago ahora una pregunta un poco más personal. Siendo directora de un instituto, viendo la realidad que hay, ¿tú cómo te llevas esa situación a tu casa? Porque al final sois los encargados un poco de vigilar y de cuidar. Pues mira, uno de los problemas que tenemos las personas que trabajamos en este tipo de protocolos es que muchas veces te lo llevas a casa y no tienes ayuda para afrontarlo. Hay situaciones a veces que son muy duras. Encuentras chicos que lo están pasando muy, muy mal. Hay chicos que al final, si los detectas a tiempo, a lo mejor les ingresan en el Hospital del Niño Jesús o en el Puerta de Hierro y hay un tratamiento de choque, digamos, para recuperarles. Y hay veces cuando esto ocurre un fin de semana que te vas a tu casa y dices, Dios mío, que no pase nada durante el fin de semana. Porque a veces tarda tanto en activarse todo el protocolo externo, cuando nosotros comunicamos a los padres, al psicólogo, al hospital, que muchas veces, si es en fin de semana, se pasa muy mal. Sobre todo cuando llegamos el lunes y vemos que el chico o la chica está allí, pues decimos, bueno, pues afortunadamente lo hemos superado, o a lo mejor a ese chico se lo han llevado, lo han ingresado de urgencia, que entonces ya todos respiramos. Juan Antonio, Rosa un poco lo que viene a pedir, o que yo entendí que desde fuera que haya más ayudas, que solo los profesores o los recursos de los que se disponen en un colegio o un instituto no son suficientes. Como que haya a lo mejor más conexión entre educación y salud,
mental. ¿Reconoces que falta ese punto de encuentro y que podría ser positivo? Sí, sí, claramente. Una de las cosas que estimo que es más necesaria es la posibilidad de que el profesorado pueda consultar con esa red de recursos especializados las cosas que ve en el día a día, consultar con cierta facilidad. Cuando los docentes piden ayuda a los especialistas que están en los recursos externos, en los contextos, a veces están a la vuelta de la esquina, lo que están pidiendo no es elimina el trastorno de este chico o ven aquí y llévatelo. No están pidiendo esto. Dame alguna clave que me permita entenderme mejor con él. Dame alguna clave que me permita saber cómo actuar, cómo interactuar. Y cuando la situación se ha tornado especialmente dramática, vamos a buscar una salida rápida que pase por una hospitalización digna, en un entorno digno, donde se atienda adecuadamente a los adolescentes y no tengamos problemas de camas. Se oye hablar últimamente de un concepto, el dolor adolescente. ¿Esto existe realmente? Y si es así, ¿en qué consiste? Sí, existe. Estamos hablando de dos conceptos, uno que apela a la idea del sufrimiento, a la autopercepción de que no puedo, de que algo me pasa, de que estoy a punto de colapsar. Normalmente cuando lo unimos a este otro sustantivo, el adolescente, pues estamos hablando de dolor psicológico, normalmente. Y estamos hablando de un dolor que aparece en una etapa de la vida especialmente vulnerable. Chicos, adolescentes, que por encontrarse que no son queridos, nadie les escucha, que no tienen un vínculo, acaban haciendo una suerte de agujero en el alma. Hay muchos niños y niñas que sufren porque están desarraigados, porque vienen en muchas ocasiones de otros países y están en entornos absolutamente inhóspitos. Porque viven situaciones en las que la conexión, la sensación de pertenencia al grupo, la identidad, el sentir que eres importante para otros no existe. Pero los especialistas hablan de las famosas 3Ds, ¿no?, que te puedan llevar a la conducta suicida. El dolor insondable, inmedible, la primera D, la desesperanza, no voy a salir de esta, y una muy importante en la que los centros educativos tienen un papel fantástico, y vuelvo a decir, salvan muchas vidas, que es la tercera D, la desvinculación. Ahí es donde los centros educativos, donde el profesorado tiene un papel fundamental, porque consiguen vincular, porque consiguen atraer, porque consiguen recuperar, porque tejen una red de apoyo que, sin perder de vista que la causa puede estar en otro contexto, sin embargo, acolcha la existencia de esa persona. Yaiza, cuando entraste tú en la facultad o empezaste en los primeros trabajos, seguían diciendo aquello de no se dice la palabra individuo y no se informa de suicidios. Efectivamente, sí. Para todos, incluso a día de hoy en muchas facultades el tema del suicidio es una línea roja que no debemos traspasar los periodistas. El argumento era que provocaba efecto llamada, como quien dice, que podía influir en que otra persona tomase esa decisión si veía un suicidio en unas noticias. Todo eso ha cambiado. ¿Qué ha sucedido para que ahora los medios de comunicación, los periodistas, sí hayamos decidido informar sobre suicidios? El efecto contagio es una realidad, no es algo abstracto, realmente tiene impacto en la vida de la gente y tenemos que seguir siendo extremadamente prudentes al respecto, sobre todo cuando hablamos de los casos concretos de suicidio, que en este caso, hablando de adolescentes, tenemos que ser muy cuidadosos porque es un colectivo muy vulnerable, que todavía tiene más influencia sobre ellos ese efecto contagio. ¿Qué es lo que ha cambiado, como bien dices? Que ahora sabemos que podemos informar sobre suicidio, pero de forma responsable, abarcar toda la realidad sin entrar en detalle, de una manera explicando con toda su complejidad. Nosotros en el periódico El Mundo, desde hace 1 año y medio, publicamos una serie que se llama 11 vidas en recuerdo de las 11 personas que mueren cada día en España por suicidio, que son datos que nos sobrecogen
a todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese es un debe, ¿no?, que yo creo que los medios tenemos con la sociedad, el abordarlo de una manera rigurosa y una manera constante. Es una realidad que ha sido desatendida por los medios y es urgente tratarlo. ¿Qué importancia tiene el lenguaje, las palabras que uses? Decidir si usas un adjetivo o no en una frase. ¿Tiene también incidencia en cómo puede afectar a alguien cuando lee esa información? Es crucial. Tenemos que estar muy formados para saber que nunca debemos dar el método, que nunca debemos simplificar, que tenemos que contar siempre con expertos que sepan orientarnos y decirnos por dónde podemos ir y por dónde no. Tenemos que dar siempre recursos de ayuda, por si esa noticia la lee alguien vulnerable, que sepa dónde puede acudir. Cuanto menos detalles demos, mejor información va a ser. Una curiosidad, entre personal y profesional, ¿cuándo te empiezas a interesar por la información respecto al suicidio? Pues mira, fue de una manera casual. Hace 3 años tuve el privilegio de escuchar a una superviviente que ella perdió a su hijo por suicidio 5 años antes. No estaba trabajando, estaba en un grupo que tengo de comunicación no violenta con otras 9 mujeres y se crea un ambiente de mucha confianza, ¿no? Hay una escucha sin juicio. Y ella se abrió a contarnos que su hijo había muerto por suicidio, ¿no? Y me impactó muchísimo. Me impactó no solo la muerte, evidentemente, tan dolorosa en esas circunstancias, sino sobre todo el dolor que ella sentía por no poder expresarlo. Porque lo que ocurre cuando se produce una muerte por suicidio es que hay un silencio alrededor de ella. Y esas personas se sienten, al margen de su dolor, se sienten incapacitadas para hablar porque no queremos escucharla, porque no sabemos cómo escucharla. Te confieso que la idea de saber que hay tanta gente sufriendo, 11 personas que mueren al día, 200 intentos de suicidio, hablamos de adolescentes, perdemos a 2 adolescentes cada semana en España. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Estamos nerviosos, ¿Sí? Así que... No, hombre, nervios no. Paloma, tú tienes 16 años y hace un año que te intentaste quitar la vida. Sí. Y contigo tenemos a Javier, que también intentó hacer algo similar con 12 años, pero de eso hace ya 30. Hay una distancia temporal que ha hecho que veamos las cosas de otra manera. Quería aprovechar esa distancia temporal para haceros una primera pregunta, pero no relativa a vosotros, sino a vuestras familias, que es cómo reaccionaron a vuestros intentos de suicidio cada una de vuestras familias. En tu caso, Paloma. Pues en mi caso, yo, tardé bastante en contarlo, pero en cuanto lo conté me ayudaron bastante y sentí bastante apoyo por todos. Por mi padre, por mi pareja, por mi madre, por mi hermano. Y no tengo ninguna queja y puedo decir que me ayudaron y estuvieron a mi lado todo el rato. Y en tu caso supongo que será más por el salto que ya he dicho antes contigo, el salto de edad y de tiempo que es más complicado. Claro, en los 80 tú date cuenta que esto era tabú, si lo sigue siendo hoy en día, aunque ya nos atrevemos a hablar de ello, en aquella época no. Entonces eso se hacía en secreto y era algo sumamente privado e interno de tu vida y bastante oscuro además, como para compartir con nadie, ni con amigos, ni con tutores y mucho menos con padres. De hecho, en mi caso, yo estoy haciendo una doble labor social porque mi familia se va a enterar con esto. O sea que... ¿Nadie de tu familia se enteró en el momento? No lo supieron. Javier, ¿cómo empezó ese sufrimiento que te llevó a ver que no había más salida que quitarse la vida? Pues es que aunque pensemos que los chavales pequeños o jovencitos o adolescentes no piensan en lo difícil que es vivir, sí lo pensamos, ¿verdad? Y mucho a veces. Y cuando no encontramos a nadie a quien le podamos contar eso, pues ahí es donde viene todavía más sufrimiento, porque te lo tienes que comer tú.
Entonces realmente no pasó algo en concreto en mi caso que fuera el detonante, sino un cúmulo de situaciones y sensaciones que yo no entendía y nadie me podía explicar. Y derivó en tomar una decisión que a veces, pues lo que yo digo de vez en cuando doy charlas en colegios o en el SAMU, lo estoy dando ahora, que nuestro cerebro decide tomar un camino que es el camino que él cree más fácil porque está harto de sufrir. Entonces decide decirte una y otra vez que te quites de en medio. Y bueno, también me gustaría decir que no tienes por qué tener una enfermedad mental para tener ideaciones suicidas. En tu caso, Paloma, ¿de dónde surgió el dolor que te llevó a no ver otra salida? Pues escuchándole a él me he sentido súper identificada porque yo no sabría deciros qué fue esto, sino yo me sentí pues problemas que tuve hace mucho, problemas del día a día, que al final se te van acumulando y llega un momento que no lo sabes controlar, aunque yo pensé que sí lo sabía controlar, pero se me fue de las manos y llegué a ese momento. Como él ha dicho, es el cerebro que decide, con esto voy a dejar de sufrir, entonces vas tú y lo haces, y yo ahora puedo decir que no fue una situación que yo ahora no, en mi cabeza no entra, porque sé que hay otras maneras de salir. Una vez que pasaste ya y que te recuperaste, ¿sí pudiste entender, por ejemplo, cómo le pudo afectar a tus padres? Sí, y empaticé muchísimo y yo pues me desperté, fui consciente, para mí se me rompió el corazón el ver a mi madre, a mi padre. Mi cabeza hizo como un clic y dijo, cálmate. Yo dije, no puedo seguir. Cuando volviste al instituto, cuando te recuperaste y pudiste volver, ¿en el cole o en el instituto se activó algún tipo de protocolo? Después de salir del hospital fui 3 veces porque no podía, ya se estaban acabando las clases. Me cambié de instituto y yo sé que ellos tienen abierto, no es un protocolo porque ya no estoy en eso, pero un expediente con todo lo que hablan conmigo por si algo no cuadra, ya buscan una solución más grande. ¿Fue decisión tuya cambiar de instituto? Sí, porque yo ese año le repetí por faltar a clase y yo, como no estaba cómoda, decidí buscar un cambio y siento que el cambio que yo hice fue para bastante mejor. Tomaste la decisión, la llevaste a cabo y te ha funcionado. Sí. ¿Eso qué significa para ti? Pues con mi corta edad yo digo que es la mejor decisión que he podido tomar. De decir, esto no me va bien, voy a cambiar de instituto. Hablé con mis padres y gracias a Dios mis padres no me pusieron ninguna pega. ¿Qué te pasa? Que tienes como los... ¿Verdad? Se te ha puesto cara de sonrisa mientras lo escuchabas. Que claro, cuando ha dicho es una decisión que he tomado, una de las más importantes, probablemente sea la más importante de tu vida, ¿no? Y qué valiente. No sé de dónde sale la fuerza cuando uno está en el pozo más oscuro y el más profundo, pero sale, ¿verdad? De repente sale la valentía. ¿Tú también la encontraste? Sí, la encontré. Una vez más, gracias al humor, yo me refugiaba en eso, tío. Vosotros sois sobrevivientes y la duda que yo sí tengo es, ¿se puede volver a disfrutar de la vida cuando se ha pasado por ahí? ¿Por qué me miras, Paloma? Porque te veo y sí, y yo me veo al espejo y digo que también, porque yo, pues me gusta decirlo, yo salgo a la calle y me gusta escuchar a los pájaros, ver a la gente, andar. Yo cuando estaba mal no salía ni de la cama, porque yo salía y decía, es que esto es una mierda, es que esto es otro, quería llorar y ahora digo, pues merece la pena ir al gimnasio, ir al instituto, salir con mi pareja, con mis amigos. Antes para mí era un sufrimiento que yo no podía controlar y no quería hacerlo. Es difícil pensar que es una etapa, no es toda tu vida, no va a durar toda tu vida, pero en ese momento lo crees así, crees que va a ser eterno. Entonces no ves salida, pero una vez entiendes eso, y también estamos aquí para decirlo, ¿no? que lo más probable es que sea una etapa. Y luego, por supuesto, vamos y vais
Quien escuche esto va a poder disfrutar de la vida, claro que sí. De hecho, creo que somos disfrutones. Sí. Yo a la mayoría de gente que conozco, que ahora estoy conociendo más, me doy cuenta que tienen un sentido del humor brutal y que disfrutan de la vida. Lo que decías tú, los pájaros. Oye, parece una tontería, ¿no? Ay, qué melancólico te pones. No, leñe. Los pajaritos, que si el aire, el viento, una buena comida, O el verano, las saboreas. el ir a la playa, el ir a la piscina. Yo odiaba el verano, pero porque tenía que salir. El invierno yo me quedaba en mi casa y súper bien. Ahora estoy deseando que llegue el verano para irme a la playa, irme a la piscina, bañarme. Disfrutar de la vida. Todo eso que cuentas es la vida. Cuando coincidís con otra persona que ha pasado por lo mismo, ¿es más fácil hablar del tema o es más reconfortante, os ayuda más a hablar del tema que si fuera con otra persona? Lo digo porque me llama mucho la atención que no dejáis de miraros a los ojos cuando estáis respondiendo. Es como si tú le estuvieras contando a ella y ella te estuviera contando a ti. Es que Y eso no pasa con otra gente cuando las juntas y empiezan a hablar de experiencias comunes. sí, es que yo le miro a él y siento que él ha vivido o que yo he vivido, hemos vivido prácticamente lo mismo. Entonces mirarle es como, no sé, es que no sabría explicarlo. Bueno, di la verdad, te gustan mis ojos. Me lo ha dicho antes. Me ha dicho, tienes unos ojos muy bonitos. Y digo, bueno, pues gracias. Eso también es humor, ¿no? Exactamente. Oye. No, pero eso ayuda también. No, ¿sabes qué pasa? Que, claro, se crea una empatía de una manera muy natural. De repente es como, te conozco, yo a ti también. En lo más profundo de tu ser, te conozco nada más verte. Entonces, ya con eso, pues todo para adelante, ¿verdad? ¿Tú qué crees que te dirán tus padres cuando vean esto? Pues conociéndoles, mi madre seguramente me dirá, ¿quieres un poquito de melón? Y yo tengo que ser, y debemos ser compasivos, tanto con nosotros mismos por lo que hicimos, como con los demás cuando su manera de mostrar afecto es esa. ¿Y a ti qué te aporta el saber que contándolo ahora también servirá para que tu familia se entere? Pues me aporta mucha calma, mucha tranquilidad, mucha satisfacción, empoderamiento. Sí, todo eso. Pues envidia que me dais. Qué fuerza tenéis, sí, señor. La rodajita de melón. Mi madre es más de ofrecer sandía. Pero seguro que... Ahí está. Pero tú comiste bien hoy, filliño, algo así. Paloma, Javier, muchísimas gracias. Sobre todo por esa sonrisa que tenéis. A ti. Tú también. Los 80, tú date cuenta que esto era tabú, si lo sigue siendo hoy en día, aunque ya nos atrevemos a hablar de ello, en aquella época no. Entonces eso se hacía en secreto y era algo sumamente privado e interno de tu vida y bastante oscuro además, como para compartir con nadie. La experiencia que cuenta Javier es de hace más de 30 años y en aquel momento era una vergüenza para la familia, para la propia persona, si sobrevivía al intento. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Porque Javier sí dice que hay un proceso distinto, pero al mismo tiempo se sigue considerando todavía un estigma la cuestión del suicidio. Yo creo que todavía en ese sentido hay camino por recorrer. Existe mucho miedo a hablar, existe mucho miedo al rechazo, al que no te entiendan, ¿no? Me decía una psicóloga hace poco de un adolescente, ¿no? y le expresaba, es que es más fácil temer que comprender. Todavía nos cuesta mucho afrontar el dolor, ¿no? No sabemos acompañar. Yo creo que en ese sentido los medios, aparte de informar, que es nuestra función esencial, esa información tiene que servir para romper el estigma, ¿no? Para no normalizar el suicidio en ningún caso, pero sí normalizar el sufrimiento. Y para eso yo creo que los medios tenemos que ser muy conscientes de la labor importantísima que tenemos al respecto, ¿no? De romper ese silencio, porque el silencio daña mucho. Sigue existiendo el estigma, sigue existiendo por muchos motivos. Los supervivientes, que son aquellas personas, adultos o hermanos, abuelos, padres, amigos,
que queramos cuando una persona se nos ha ido por una muerte por suicidio, sentimos vergüenza y por lo tanto en muchas ocasiones te cuesta trabajo hablar de esto, incluso por el contagio del estigma. Es decir, porque puedes llegar a pensar que van a pensar de ti algo parecido a lo que piensan de la persona que se ha ido. Aparece también la sensación de culpabilidad. ¿Por qué no me di cuenta yo, de lo que estaba pasando y por qué no pude hacer nada? Por lo tanto, el estigma, el miedo a hablar de esta circunstancia debe ser tenido en consideración como uno de los, eliminarlo como uno de los grandes retos, por lo menos ir limándolo, ir acondicionándolo. Y de ahí emana la idea de que hablar en contextos adecuados, con la supervisión adecuada, con los profesionales adecuados, salva vidas. La red de apoyo, el fortalecimiento de las relaciones sociales obran en muchas ocasiones auténticos milagros. Son supervivientes de un desastre emocional. Son familiares y seres queridos de una persona que perdió la vida por suicidio. Y la mayoría tienen algo en común: dolor y soledad. Román, Juanjo, en vuestro caso, ¿creéis que vuestro duelo es distinto al de los demás que pasan por una situación de perder un familiar? O sea, es diferente. Creo una muerte difícil de encajar, porque siempre hay algo en ti que piensas que se podía haber evitado y que ese familiar podría estar. Tú perdiste a tu madre. Mi madre Isabel, sí. ¿Conviviste mucho tiempo con el suicidio en tu vida? Desde, o sea, ya el primer intento yo tenía 10 años, o sea, era un niño. Ahí, claro, no entendía muchas cosas, pero sí, bueno, me enteré por mi tía que había una carta, que se la quitaron, tuvo un ingreso y luego sí vinieron más intentos posteriormente y yo como me dedico a la actuación no es un trabajo habitual de 8 horas, entonces a veces estaba fuera de casa pues 16, 20 horas y sí que vivía con el miedo de que pudiera pasar cuando llegase a casa. Con los años al final hubo un momento que no lo pude evitar. Pero fíjate cómo es el cerebro, y más en esas edades, aunque me acaba de pasar también cuando se murió, que esos meses los tengo totalmente borrados del impacto. Pero bueno, creo que ahí el cuerpo es inteligente y se protege cuando hay ese nivel de dolor, ¿no? Juanjo, ¿te suena familiar esta expresión de duelo? Totalmente, totalmente. Me siento identificado. En este caso fue mi hijo, pero lo que es el duelo, el dolor en sí, es una situación que realmente nos deja totalmente fuera de lugar. Por desgracia, en mi caso, puedo comparar un poco con los duelos, porque primero falleció mi mujer de un cáncer, después de 3 años de tratamiento que parecía que todo iba a salir bien. Luego, a cabo de no llegando un año, falleció mi madre. Y al cabo de 1 año y 9 meses del fallecimiento de mi mujer, mi hijo se suicidó. Cada uno de los duelos es diferente. El dolor por suicidio, tal como comentaba Román, hay también una parte muy compleja de la culpabilidad en la que uno cae. El día a día es, de repente te viene, ¿y si hubiera dicho esto? ¿Y si no hubiera hecho tal cosa? ¿Y si, y el y si no? Mentalmente te va marcando. Es difícil que alguien pueda entender hasta qué punto el suicidio produce un duelo tan profundo y tan determinante en la vida de uno, porque cambia completamente todo tu proceso de entender tu futuro. Porque tú tienes proyectos, con una madre tienes proyectos, con un hijo tienes unos proyectos, pero es que todo eso acaba, es decir, de una forma brutal, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaste en ese duelo solitario, silencioso? ¿Y cómo describirías el Juanjo de esos momentos? El Juanjo de esos momentos era de una oscuridad tremenda. Aparte, el primer día, el segundo, tercero y cuarto, estás en un shock
que no te lo crees. En mi caso, mi hijo no en ningún momento ideació, habló nunca de que tuviera intenciones suicidas, ni a mí, ni a amistades, ni a nadie, ¿no? Lo llevó escondido de una manera profunda, ¿no? Luego vienen unos meses que vienen después, en el cual de vez en cuando, como no te lo crees, pues que es que no te lo acabas de creer lo que ha ocurrido, pues intentas hablarlo. El resto de las personas a tu alrededor sienten de que, ostras, que hablar de algo así te va a hacer mucho daño. Y yo me encontraba eso, ese muro, ¿no? Y al cabo de unos meses, quizás 4 meses, 5 meses, empecé a decir, no, ¿por qué no decir mi hijo se ha suicidado con todas las letras? Visibilizar esto, porque ahí, claro, yo empecé a preocuparme en el sentido de saber cómo pudo llegar mi hijo a esa situación si no en ningún momento expresó nada. Hice el curso de prevención del suicidio, me empecé a informar, y llegué a un punto en que tuve tanto elementos de conocimiento como para, si yo hubiera sabido que ciertas señales eran indicativas de que podría haber un riesgo de suicidio, podría haber hecho algo. Y a partir de allí, después de 4 o 5 meses, es cuando dije, no, tengo que hablarlo. Además lo aconsejaban los psicólogos, es decir, expresarlo, decirlo. Si puedo hacer algo para evitar que llegue a producirse los suicidios, sabemos que todos es imposible. Ostras, yo para mí, feliz es como la idea de que puedo llegar a sentir una felicidad, ¿no? A pesar de que todo viene de una situación tan compleja, ¿no? Y sentir que esa muerte, ¿no? Esa muerte como que toma un sentido si puede servir para ayudar a otros. A mí me ayuda mucho eso. Es lo que dices tú, obviamente hay que ser realista, no vamos a evitar todos los suicidios, pero lo que dices tú, hablarlo, de repente a lo mejor hay otro padre que el hijo lo está pensando que no lo sabe y justo te escucha a ti y dice, ostras, a ver si a mi hijo le va a pasar tal, y se informa y dice, ostras, pues sí que le veo algunos síntomas, la voy a llevar al psicólogo. Y son pequeñas cosas que a lo mejor salvan una vida. Y esa soledad o ese silencio que acompaña vuestro duelo, duele. No solo la soledad en sí del suicidio, del estigma que hay todavía a día de hoy, aunque se empieza a hablar un poco más, la realidad es que se desconoce. Muchas veces también se prejuzga, no solo a la familia, sino también a la persona que se suicida. Y no entendemos que, claro, no puedes juzgar a una persona. Yo lo he entendido, de hecho, he entendido a mi madre cuando yo también me he querido suicidar, del dolor que tenía. Y ahí la entendía del nivel de estrés, de encontrarse mal, de que lo intentas el día a día, lo que decía Juanjo, y que es difícil, que ya no es algo mental, es algo físico. Y claro, entonces, entre ese desconocimiento que al final solo te entiendes cuando conoces a alguien como Juanjo, que nos miramos y ostras, es triste, pero por otro lado te sientes aliviado porque le miro a los ojos y yo veo su dolor y lo entiendo. Porque además yo que voy un poquito más adelante en el proceso, es como, joder, es que es largo, ¿sabes? Cuando empezáis a hablar con esta naturalidad, cuando empezáis a ver que el comentarlo, que si hablo de la muerte de mi familiar, igual sirve para salvar otra vida, ¿eso en el resto de la familia cómo afecta? ¿Cómo sentís que las otras personas que están pasando por ese duelo valoran lo que hacéis o incluso si les es útil para ellos? Fíjate que al principio yo sentí rechazo, antes lo hablaba con Juanjo, porque claro, también son rechazos del amor, de a ver, es que esto te va a hacer daño, pero ¿cómo...? Y al contrario, o sea, yo tuve clarísimo desde el inicio, digo, yo tengo que decir que mi madre se ha suicidado, porque creo que decir lo contrario ya me estoy poniendo un peso de cada vez que me pregunten ¿y qué le pasó a tu madre? Y me invento un accidente de tráfico tal, creo que es un peso mayor y ya tienes que gestionar no solo el duelo de tal, sino que tú no estás siendo honesto, que te estás mintiendo. Es que no nos tenemos que avergonzar porque no es culpa de la persona que está enferma ni es culpa tuya, que es lo primero que yo gestioné, porque al principio, igual que decía él, yo me culpé a mí mismo. Porque en mi caso se invirtió el rol, porque claro, mi madre se encontraba muy mal y yo estaba ejerciendo de padre siendo el hijo. Entonces, claro, yo también sentí un fracaso, que me imagino que Juanjo lo habrá sentido como padre, pues yo lo sentí como hijo, porque yo pensaba que era mi responsabilidad, si mi madre me había cuidado de pequeño, yo intentarla ayudar y al final es que no tenemos herramientas. Entonces ahí hay un grito también de rabia que creo que es necesario. Tú, Juanjo,
¿dirías que has acabado ya de pasar el duelo gracias a este ejercicio que haces de hablarlo, de ayudar a los demás, o simplemente que es sobrellevarlo de otra manera? No he acabado el duelo, me queda, lo reconozco, soy muy consciente de ello. Yo realmente me he prejubilado, me acabo de jubilar ahora mismo. Pero ¿por qué no puedo seguir trabajando? Yo me dedicaba a hacer programación, algoritmos de informática. Yo pensé que trabajando conseguiría que ser un tipo de terapia que me ayudaría a ir superando ese proceso. Mis compañeros de trabajo, muy respetuosos, me ayudaban mucho, pero es que empezaban a hablar, por ejemplo, de sus hijos y yo me tenía que ir porque es que era un dolor tremendo. Entonces, corté allí, dije no puedo seguir, mi mente ya no está para hacer algoritmos y sin embargo todo lo que es visibilizar la problemática del suicidio, todas las problemáticas que hay alrededor, me han ido ayudando para yo irme centrando, para yo ir volviendo a sentir esa necesidad de estar vivo y que mi vida tenga un sentido, aunque haya sido por una desgracia como la que yo he pasado, ¿no? ¿Y escucharos a vosotros en este mismo momento os es útil? Pues yo sí. Yo de la experiencia, yo a Román no lo conocía. Yo de la experiencia que estoy sacando ahora es tremenda. Yo escuchar a cualquier persona que esté relacionado con la prevención del suicidio, con la salud mental, ahora me sirve a mí de aprendizaje, de aprender, de ayudar, y las experiencias de los supervivientes, como nos llaman a nosotros, que por cierto a mí el nombre no me gusta que nos hayan puesto superviviente, la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué no te gusta? Es que me recuerda a un programa de televisión. Pero eso es culpa de la tele, sí, no de la OMS. ¿Sabes qué nos ocurre a nosotros? Nosotros que nos volvemos hipersensibles alrededor. Yo antes no me gustaba la poesía, no era algo que a mí me atrajera. Ahora me leen una poesía y vivimos más el punto emotivo, la emoción. Sobre todo me ayuda a no sentirme tan solo. Al final, por eso yo creo que no es una labor de que sea Juanjo, sea yo, sino yo siempre animo a todo el mundo que lo haga. Los que pasemos por esto, de verdad yo invito, sé que luego hay circunstancias sociales que son difíciles, pero dar el paso, porque luego, como lo que dice Juanjo, va tomando forma y te ayuda también a conectarte, porque si te reivindicas, también hay gente que dice, a mí también me pasa. Ahí, para terminar, quería decir una cosa. A mí me ha llamado mucho la atención que en esta conversación sobre esta cuestión ha salido la palabra felicidad. La dijiste tú, Juanjo. Sí, es conseguir la felicidad, pero creo que es en plan idealista, porque el peso de la tristeza yo entiendo, yo llevo 1 año y medio, ¿no? Entiendo que por otros supervivientes, que han pasado muchos más años, siempre va a estar allí. Siempre te va a acompañar, ¿no? Ese dolor te va a acompañar. Pero sí te vas a acercar, ¿no? Y ese objetivo pues me mantiene. Cada superviviente es diferente, cada situación es diferente, pero en mi caso me mantiene con la ilusión de que no todo se ha acabado, ¿no? Gracias. Gracias a vosotros. Sí. Todo el rato estamos hablando de prevención y esto se concreta en una pregunta que os hago a vosotros tres. ¿Cómo se puede evitar la muerte por suicidio? Pues me arriesgo a ser el primero. Voy a intentar dar detalles rápidos. Tenemos que tejer una red. Gran parte de los procesos que están detrás de una conducta tienen que ver con la soledad no deseada. Y por lo tanto, empezar las actuaciones cuanto antes. Eso es prevención en el ámbito de primaria. La prevención secundaria tendría que ver con todos estos dispositivos que el sistema social puede poner en marcha, ayudar a los progenitores a que tengan más tiempo
y de más calidad para educar adecuadamente. Incrementar recursos en el contexto de la orientación educativa. Esto a mí me parece muy importante. Y luego una cuestión esencial, y he hablado antes del estigma, este es un reto fundamental. Es decir, el poder acercarte a una persona que está sufriendo psicológicamente, que tiene un trastorno, una enfermedad, sin miedo a que te pase algo o sin miedo a que los demás piensen que a ti te pasa también, eso es elemental. O sea, la pedagogía del cuidado, de la sensibilidad y de la ternura. Yo creo que hay que trabajar mucho desde todos los ámbitos, tejer esa red, pero nuestra propia red interna en el centro tiene que estar formada no solo por las personas que estamos ahora, sino también por especialistas, e involucrar al alumnado, e involucrar a los alumnos que quieran ayudar, que quieran aportar, pero también, como he dicho antes, necesitan esa formación, y esa formación no se la puede dar cualquiera. Necesitamos a los psicólogos que ayuden, que vengan, que colaboren, y con esa red seguramente detectaremos más casos, esos que están debajo de la punta del iceberg, y podremos ayudarles. Tenemos también la labor, ¿no?, como decía José Antonio, de concienciar, combatir ese estigma que hace tantísimo daño, ¿no?, que impide a las personas que sufren pedir ayuda y que impiden a las personas de su entorno saber acompañarles. Y sintiendo que realmente formamos parte de esa red indispensable, tenemos que creérnoslo y es fundamental. Habláis los tres de una red. Aquí ya hay una montada, un psicólogo, una educadora y una periodista. Muchas gracias, no robo más tiempo. Acabo este capítulo muy sorprendido por haber escuchado ciertas palabras que jamás pensé que podría escuchar en entrevistas que versan sobre el suicidio. Jamás pensé escuchar la palabra felicidad en la boca de un padre que ha perdido a un hijo porque se suicidó. Jamás pensé escuchar la palabra disfrutar de dos personas que han intentado acabar con sus vidas, pero por suerte también he escuchado otra palabra que explica todo esto y que es el kit de la cuestión para prevenir el suicidio: hablar. Y el hablar nos lleva a un concepto que también me ha parecido fundamental hoy: la red de protección. Esto es una cuestión que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros somos miembros de una sociedad en la que tenemos un problema muy complejo. Los que algún día heredarán todo esto, hoy tienen menos ganas de vivir que nunca. Y la responsabilidad no se la podemos echar a ellos. Hay que escuchar, hay que hablar, hay que montar una red de protección para la adolescencia.